¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, en realidad yo formo parte de un grupo de enfermos de Nacional, podríamos llamar, que nos gusta estudiar la historia. Y en realidad soy el que me animo a poner la cara, pero... Bueno, viniste acompañado. Sí, vine acompañado. Contanos con quién estás. Y bueno, hay dos Marcelos del grupo y Michael, que es un estudiante. Pero bueno, somos 35 más o menos y nos dedicamos a estudiar la historia de Nacional y a defenderla en todos lados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una página en Facebook que se llama Campeón de toda la Historia, que hoy tiene más de 12.000 usuarios, lo cual es bastante para una página que habla de historia. Probablemente siempre es engorroso como para... Claro, probablemente a nosotros nos pasa, por ejemplo, que ponemos algún chiste o alguna cosa y de repente tenés mucho más repercusión. Totalmente, que claro. cuando te podés hablar de la historia. Pero en realidad a nosotros nos interesa mucho la historia y bueno, a eso lo tenemos como hobby todos. Hay una frase que vos acuñaste que para mí es mágica. La historia no se compra, la historia se hace. Y bueno, tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, sí. Enrique, considerando que Uruguay juega en un rato y que tiene siempre participantes tricolores o con pasado tricolor o de la cantera inagotable, en este caso de Tavares hasta parte una superioridad clara, reconocida por los mismos jugadores que han venido acá, el otro día el Tata mismo lo decía, siempre jodemos con el tema, cuando hablaba con Abreu mismo. El paso o el valor histórico de Nacional en la selección nacional, ¿desde cuándo viene? ¿Cómo se...? Porque por ahí se conoce mucho y se habla solo de esta parte, ¿no? Sí, en realidad, a ver, cuando uno habla de datos históricos, nosotros lo que intentamos cuando estudiamos la historia de Nacional es saber la verdad. Y eso significa que si hay datos que no nos favorecen, también los decimos. Está bien. En este caso, nosotros aseguramos que Nacional es Uruguay, pero porque basta estudiar la historia para darse cuenta que eso es así. Hay que pensar que en el año 1900 en Uruguay era un país de dominio extranjero en muchas cosas, entre otras el deporte y entre otras el fútbol, ¿no? Entonces, para hablar de Nacional es Uruguay, tenemos que empezar a hablar de la fundación de Nacional. Nacional se funda como la fusión del Uruguay Athletic y de Montevideo Fútbol Club. Todos sus socios fundadores son criollos y nacen como respuesta al dominio extranjero en el fútbol. Hay gente que no le gusta que se diga estas cosas, pero es así. Es como cuando uno empieza, se mete en discusiones que no van al tema, ¿no? Pero se mete en discusiones eternas del decanato. Yo siempre la termino cerrando con una frase porque probablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Pero la frase lapidaria es: yo defiendo un club criollo y defiendo mis orígenes criollos y vos en definitiva defendís un club inglés. Exactamente. Bueno, esto es lo que lleva desde su nacimiento a Nacional. Nacional está emparentado con el fútbol uruguayo desde su nacimiento. Tan es así que cuando Nacional quiere ingresar a la liga, estos clubes, sobre todo el Kurk y el Deutscher, que eran de origen inglés y alemán, no quisieron que ingresara, porque era como no le veían las condiciones, como que querían guardárselo para ellos. Luego la presión hace que Nacional ingrese en 1902 a la liga. En ese mismo año se empiezan a dar los enfrentamientos en el Río de la Plata entre uruguayos y argentinos. Y da la casualidad que en 1903 la liga nombra una selección y a los señores extranjeros, llámese Kurt, Deutscher, no le gustó cómo estaba integrada la nominación de la selección y entonces, por supuesto, había muchos jugadores de Nacional porque Nacional había sido campeón. Entonces deciden directamente darle la espalda a la liga. Y así es que se produce lo que en su momento era una locura, pretender enfrentar a los argentinos en aquel momento era como una odisea, ¿no? Sí, claro. Y más para un club solo. Bueno, de ahí nace el famoso triunfo de 1903, que Nacional todavía recuerda, bueno, usando la camiseta celeste en el mes de septiembre. Hoy, ¿no? Por suerte, sí, lo hemos como reconquistado eso. Exacto. Y las generaciones nuevas saben de qué se habla cuando hablamos el primer triunfo de la camiseta celeste, bueno, 1903. No solo fue el primer triunfo de la camiseta celeste, sino que además fue la primera derrota internacional de Argentina. Exacto, porque Argentina había venido acá y había ganado. Claro, y por eso y había ganado por un score muy abultado. Muy grande, exacto. O sea, en realidad, pero así como suicidio. Eso, para que tengas una idea, en 1916 se juega el primer campeonato sudamericano que después termina siendo la primera Copa América. En 1922 se produce el cisma en el fútbol uruguayo, donde algunos clubes, en su mayoría,
se quedaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol y otros fundaron otra fundación, la FUF. A partir de ahí, sin dudas que la década que va del 20 al 30 es la década más gloriosa del fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque es la época donde se ganaron más títulos y además es la que nos hizo conocer al mundo. ¿Tá? Pero algunos hechos trascendentes, por ejemplo. Uruguay es campeón sudamericano en el 23 y no participan jugadores del otro equipo grande que ya existía en ese momento, de Peñarol. En el 24 repite el sudamericano, tampoco participan jugadores en el 24. En el sudamericano del 26 tampoco. Pero si nos retrocedemos un poquito para atrás, el presidente de la AUF en el año 23 era Reyes Lerena. Y ese año es que Uruguay consigue la afiliación a la FIFA. Y ahí empieza el Juego Olímpico. Es tan importante la vinculación de Nacional con Uruguay. Y bueno, a partir del sudamericano del 54, Atilio Narancio le promete a los jugadores... Con toda la hipoteca y bueno... Con otro dirigente de Nacional, que era Numa Pesquera, que libra un cheque en blanco de que si salen campeones los va a llevar a las Olimpiadas. Además hay bibliografía, hubieron muchos obstáculos para que Uruguay fuera a esa Olimpiada, que terminó siendo el primer campeonato del mundo, porque en ese momento era el torneo más importante. Una de esas estrellas que lleva Uruguay. Trato de hablar del rival de todas las horas de lo menos posible, pero el año pasado que presentaron un libro como La Historia Oficial, poco menos, que es un libro que se llama 100 años de fútbol celeste, escrito por Atilio Garrido, ahí está la documentación de que el 1924 y 1928 son considerados campeonatos mundiales. Y así seguimos, ¿no? Llega 1930 y es también por dos dirigentes de Nacional, por iniciativa de dos dirigentes de Nacional, Spil y Usera, que proponen organizar la Copa del Mundo. Siguen pasando los años. En el 53, por ejemplo, Peñarol vuelve a negar los jugadores a la selección. En el 57 vuelve a hacer lo mismo. ¿Ahí por qué lo hace? Porque ahí ya estaba de nuevo, ¿no? Y yo creo que ya era costumbre histórica, más o menos, ¿no? Pero para que tengas una idea, en el 59, por ejemplo, que niega a los jugadores, los niega porque estaba la famosa final del Campeonato Uruguayo del 59, que después se termina jugando en el 60, que es cuando modifican el reglamento, no nos vamos a poner a hablar de eso ahora, introduce jugadores que no habían jugado en el campeonato, ¿no? De las historias negras de nuestro fútbol. Pero si nos ponemos a repasar, Uruguay ganó Copa Lipton, Copa Newton, Copa América, Copa del Mundo, Olimpiadas, todos los campeonatos. En todos los campeonatos hubieron jugadores de Nacional. No todos pueden decir lo mismo. Te doy algunos datos. En el año 2015 salió una nota en Referee, vamos a nombrar un colega, en el cual hacía referencia a los jugadores de las instituciones en la Copa América. Nacional es el club... Solo en Copa América. Solo en Copa América. Nacional es el club que lejos aportó más jugadores, 91 jugadores. Su más próximo perseguidor es Peñarol con 53. ¿No? Hay una diferencia. Y después sigue Wander con 30 o 31. Mirá. Si vamos a los campeonatos mundiales, llamémosle 24, 28, 30 y 50, la diferencia también se mantiene. Hay algo así como 28 jugadores aportados por Nacional y 15 aportados por Peñarol. Y además hay muchos títulos en los que directamente, por ejemplo, si no ir muy lejos, en el 2011, ahí no porque hayan renunciado, sino porque bueno, en la convocatoria no hubo ningún jugador, pero está la Olimpiada del 24, el Sudamericano del 23, Sudamericano del 24, Sudamericano del 26, Sudamericano del 59 y Copa América o Sudamericano del 2011, donde no hay jugadores del tradicional rival. Entonces es innegable la vinculación histórica entre Nacional y Uruguay, ¿no? Bueno, Enrique, este momento, para ir cerrando, momento del presente que vive la selección, que Sudáfrica, la Copa América, el sudamericano que ganaron los pibes sub-20, ¿cómo estuvo Nacional? ¿Cómo lo viste vos? ¿Eso es un mojón? ¿Es algo que me decía vos siempre se sostuvo? Siempre se sostuvo y además lo otro es que, por ejemplo, para que tengas una idea, el jugador que hizo más goles con la selección uruguaya durante 80 años se mantuvo el récord, era un jugador de Nacional, Héctor Escarone, considerado el mejor jugador del mundo en su momento, ¿no?
El Y ahora actual Suárez. es Suárez, que no sabemos ¿Cuánto en va lo que a va a llevar? terminar, ¿no? Porque la verdad que es un monstruo y no sabemos. Entonces, la ligazón con Nacional es de toda la vida. Lo que hablábamos hoy, el primer mojón grande del fútbol uruguayo es el Olimpiada del 24. Nacional hace una gira en el 25, que era con los jugadores que fueron base de esa selección, que fue la gira más larga en la historia del fútbol mundial, con unas estadísticas impresionantes, 90 años atrás, que era difícil también. que jugó además contra equipos y contra selecciones, ¿no? Y eso fue lo que, o sea, en esa gira se confundía muchas veces a Nacional con Uruguay. Hay una historia, creo, si no me equivoco, Enrique, vos me corregirás. El Celta de Vigo se viste de celeste porque Uruguay, por primera Claro. vez, alguien juega internacionalmente en Vigo y es Nacional que representa a Uruguay, que Exacto. llevaba una camiseta celeste. Claro. Y el Celta toma ese color. Y bueno, de hecho, conozco varios amigos que son hinchas del Celta por esa historia, pero Claro. que es muy poca conocida. Pero por primera vez un equipo internacional juega en Vigo y es Nacional. En esa gira, Claro. con todo lo que se pasó. Que vos decís. Exacto, y como decís tú, ¿no? Los medios no eran los de hoy, ¿no? No, no. Sin Este, duda. Ese récord que ostenta Nacional, que yo no lo tenía claro, no lo sabía, que tiene un récord de Sí, cantidad de- de convocados en la selección, ¿no? Claro, es el Es un récord club mundial, ¿no? que ha aportado más jugadores a su selección a nivel mundial. Increíble, y no lo Y explotamos. después hay muchas más cosas, ¿no? Ah, O sin sea, duda. Nacional, por ejemplo, nace su bandera con los colores de Artigas, eso no es casualidad. O, por ejemplo, su primer camiseta era roja con puños azules. Eso respondía a que el poncho patrio en ese momento era azul por fuera y rojo por dentro. O sea, la ligazón de Nacional es un nombre nacional, ¿no? Por autonomía ya. Hay otros que pelean por ser el Central Uruguay, ¿no? Ya ni hablamos más del tema. Sí, está claro. está O sea, claro. su nombre define lo que es una cosa y otra, ¿no? Enrique, para ir resumiendo y terminando tu genial participación, que está bueno además siempre escuchar su historia, además yo aprendo muchísimo. Estamos a una semana del Clásico, bueno, mañana jugamos, hoy juega Uruguay. ¿Cómo están ustedes, la comisión, trabajando? ¿Por dónde viene la cosa? Sí. ¿Cómo analizan el tema de los clásicos? Sí, tenemos todas las estadísticas de los clásicos, tenemos todos los En récords. la cabeza, ¿no? O sea, nada. Si en algún De tanta momento, bibliografía, si en algún momento les gusta, ¿sí? de tanta biografía, ¿qué me decías? Perdón que te interrumpí, de tanta bibliografía que hay en la vuelta, ¿qué recomendás al tricolor que quiere? Está Yo bueno quiero eso. que estas cosas que está diciendo Enrique, ¿Dónde se puede instruir un poco? investigarla. Mira, nosotros tenemos variada bibliografía partidaria y del rival. Cosas del rival nos sirven mucho, sobre todo en el tema de Canato. Pero además tenemos gente que va a la biblioteca y saca copias de diarios de la época para demostrar verdades que de aquel momento, ¿no? Hay muchos libros de Nacional. No sé, por nombrarte uno, con el tema que estamos hablando hoy, si no me equivoco es Alejandro Luzardo el que lo hizo, está Nacionales Uruguay, que tiene en la de tapa Alejandro. a Suárez, y ahí hay mucha estadística Sí. sobre los jugadores que aportó. El otro que es imperdible, aunque parezca insólito, es el libro que presentó la comisión esta del dirigente Rubio y algún otro dirigente más del año pasado, como la historia oficial. Y ese libro, por ejemplo, dice la cantidad de títulos internacionales que tiene Nacional y la cantidad de los que tiene Peñarol. Y ahí mismo Es se increíble, lo presentaron, pero no lo leyeron previamente. Claro. ¿no? Mirá vos. Te voy a invitar a que nos acompañen en el cierre del programa. Vas a dejar tu firma como todos los invitados, seas técnico, Claro. seas jugador o seas simple un socio, porque eso también es un poco el alma de T Conectados. Así que Perfecto.